Buenos días, estamos nuevamente en un podcast de charlas con el maestro Constancio Gribaudo. Temas elegidos para ayudarnos a tener una vida mental, física y espiritualmente para ser más felices. Gracias, maestro, por aceptar nuevamente grabar este podcast para llegar a la audiencia que ya nos está siguiendo y que estamos haciendo un trabajo en nuestra vida diaria, cotidiana, para transformarnos por dentro y transformar nuestro entorno. Ahora vamos a hablar de uno de sus libros. El libro tiene como título Meditaciones para una vida plena. Sí. En realidad es tiempo de darnos cuenta de que lo espiritual se presenta tan indispensable al éxito de la vida como lo intelectual y lo material. Así pues, es urgente resucitar en nosotros mismos las actividades de la mente superior, como meditar, las cuales mucho más que simplemente desarrollan el genio o la inteligencia racional, desarrollan la mente intuitiva y el sentido de lo sagrado o despertar esencial, lo cual se refleja dando a la personalidad, al ego, su fuerza y la magia para vivir. Palabras del maestro José Constancio Gribaudo. Esas palabras no son algo teórico. En todos estos años que conocí, por ejemplo, el sistema yoga, entre otras técnicas de desarrollo humano, que fui aplicando a mi propia vida y con la familia y con la gente que me rodea, sin ninguna duda la meditación te lleva a una vida plena. Pero sobre todo en ese momento en que se dice que es importantísimo no solo el intelecto, no solo desarrollar lo material, sino lo espiritual, puedo afirmarlo y cada día se vuelve más importante. Uno de los problemas más graves de este momento de la humanidad es la falta de espiritualidad. Pero no estoy hablando de una espiritualidad como alguna religión, que eso está muy bien. Estoy hablando de una espiritualidad en el sentido de sentirse conectado con la naturaleza, con la vida, con las leyes inteligentes que mueve el universo. Algo más importante que simplemente desarrollar un éxito social. Lo que sea que hagamos en la forma humana, si no tiene un propósito espiritual, se cae en el vacío. Por eso hay mucha gente que se siente sola, se deprime, que no le encuentra un sentido a la vida, y de todas las edades. De todas las edades. Así que ese libro tiene meditaciones que le puede ser útil a alguna persona que lo aplique para realmente mejorar su vida. Pero sobre todo descubrirse no solo como un ser humano que razona, que tiene emociones, que hace cosas, el instinto, sino como un ser espiritual. Claro, siguiendo esta guía, es una guía de meditación, de la práctica y también de los temas en los cuales podemos recapacitar. En poco tiempo se puede lograr sanar y manejar tu vida, logrando un buen nivel de alegría. Las meditaciones que presentamos son útiles, tanto para los que no tienen entrenamiento como para los meditadores que quieran experimentar distintas técnicas. Sin embargo, debemos adaptarlo a la necesidad y las posibilidades de cada persona. Aquí dice, maestro, manejar tu vida logrando un buen nivel de alegría. O sea, nosotros podemos sanar y manejar, como redirigir. Sí, totalmente. Cualquier ser humano puede hacerlo. El problema es que a veces no lo sabemos. El problema es que a veces la baja autoestima te hace pensar que no puedes. O las circunstancias externas que son difíciles hacen que pienses, yo no voy a poder esto, aquello, lo otro, realizar mis sueños, disfrutar de la vida. No es cierto. Sí puedes. Lo aseguro. He visto gente salir de situaciones de las más terribles que te puedas imaginar,
pero tiene que hacer un trabajo consigo mismo. Es muy importante pensar que una parte o gran parte de tu vida depende de ti, de lo que hagas, de lo que elijas, de lo que decidas, de cómo actúes, de cómo aprendas a manejar tus emociones, tu intelecto, tu razón. Realmente todo ser humano tiene cierto grado de libre albedrío, que esa palabra, esa frase se usa desde la antigüedad. Es que es cierto. Y ahora la mecánica cuántica, la física cuántica nos demuestra que siempre hay múltiples posibilidades, pero hay que saber mirar qué posibilidades tenemos. Entonces, dentro de esas posibilidades, un ser humano puede empezar a controlar poquito a poco su vida. Y la meditación te da la gran ventaja de la observación. Te observa, te conoce tus fortalezas, conoces tus debilidades, y de acuerdo a eso tú puedes generarte un buen destino, encantar tu vida, realmente hacer tu suerte. Y uno dice, bueno, pero hay muchas cosas que no dependen de mí, ¿cierto? Hay cosas que no dependen de uno, hay muchas cosas externas que no dependen de uno, pero sí depende de uno cómo te tomes todo lo que ocurre externamente. Y además de eso, ¿qué haces con eso que ocurre cuando lo recibes? Es algo extraordinario. Pero, bueno, todo ese mundo emocional, ese mundo instintivo, ese mundo mental, muchas veces nos aleja de una verdadera espiritualidad sin darnos cuenta. Caemos generalmente en que lo material, lo concreto es lo más importante, y nos olvidamos justamente que todo lo que ocurre en las formas alguna vez estuvo en la mente. Podemos hablar de la mente de este universo inteligente en un mundo de partículas invisibles que le dieron masa a otras partículas, o en tu propia mente proyectar algo y luego trabajas para concretarlo. Realmente he visto gente saliendo de situaciones tan extraordinarias por su propio esfuerzo, pero ese libro es justamente para darle técnicas sencillas a alguna persona, a la que quiera, para que, bueno, sea artífice de su propio destino. Esto que nos está comentando, me surge es ser como un ser consciente. Son características de un ser consciente de su vida. Totalmente. Ya no de otras cosas, de tu propia existencia. De tu propia existencia. Y eso está conectado, o es el lado contrario de una baja autoestima, o no tiene nada que ver. Bueno, uno cuando toma conciencia de sí mismo y se observa, puede observarse y darse cuenta que tiene baja autoestima. Que esa baja autoestima, a veces cuando quiere encarar algo, le dice esa baja autoestima, no puedo. Eso es terrible porque inmediatamente tú mismo te estás anulando. Pero si ya te observas, entonces tiene que haber, ¿por qué tengo baja autoestima? ¿Cómo logro afirmar mi ego, mi personalidad, con pilares psicológicos sanos para tener una autoestima, para empezar a controlar mi vida? Pero sí, es como lo dijiste, un ser humano consciente de sí mismo. No se puede de otra manera. No puedes, viviendo de manera mecánica, de manera así como arrastrado por la corriente, controlar tu vida. Necesitas despertar. Eso sí es fundamental. ¿Cuáles son los pilares psicológicos de donde podemos tomar camino o podemos tomarnos para empezar a fortalecer esa? Todo ser humano en la sociedad en que vivimos, desde niño va teniendo pilares psicológicos que le hacen bien, otros que no le hacen bien, pero la familia es un pilar para cualquier persona. Entonces, el amor que recibe de sus padres y de la gente que le rodea desde niño es un pilar. De repente vas creciendo, un oficio, una profesión es un pilar. Tienes un trabajo, te bastas a ti mismo, es un pilar. El hecho de vivir bien tu sexualidad es un pilar. Aprender a vincularte como mujer o como hombre, vincularte con el otro género, es un pilar. Todos son pilares en realidad. Una persona se puede sentir bella
o es bella, y eso es un pilar. Los pilares psicológicos, hay muchos pilares. Por ejemplo, si vemos a Rambo, de repente se pone un montón de armas y entonces se está apoyando en las armas. Es un pilar. Los pilares son externos y son pasajeros. Pero son importantes primero desarrollar la autoestima, la personalidad, el ego, para luego ir hacia algo espiritual, hacia tu esencia. Entonces hay muchos pilares, la pareja, la amistad, sociedades, los negocios, muchos pilares psicológicos. Las cosas que nos entusiasman, de pensar qué es lo que me gusta, qué es lo que me mueve, qué es lo que me motiva Claro. a hacer. Eso es un pilar. Sí, porque con eso tú realizas cosas afuera que la vas a ver, ay, qué bien mi obra, ¿no? Claro. Mi obra. Pero está afuera, es un pilar. Lograste hacer tu casita, tener un carro, qué sé yo, un campito. Tienes con amigos. Los pilares psicológicos son importantes porque necesitas fortalecer tu autoestima. Luego hay que empezar con este asunto del amor propio, ir más profundo. Entonces, siempre, digamos, lo puedo definir en algo muy simple, pero ustedes lo analizan para ver. Un niño nace, sale del vientre, ¿sí? Es un ambiente hostil, sale de la comodidad. Los primeros años es esencia pura. Luego empieza a armar su personalidad con esos pilares, que si le falla alguno, eso le va a afectar los traumas, las heridas. Luego que termina de armar su personalidad, vamos a suponer que ya te afirmaste, entonces llega el tiempo de la vuelta a la esencia. De esa espiritualidad es la que trato de hablar y que no sé si lo explico bien o me expreso bien. Volver a lo que verdaderamente somos, porque toda la estructura psicológica y los pilares son externos. Y es todo lo que tiene que ver con tu cultura, tu país, la familia, donde naciste, la clase, el tipo de credo que tienes, lo que sea. De verdad, tiene mucho que ver con todo lo externo, pero hace falta, como le hace falta a una semilla, tener nutrientes, ¿no? Como vimos los otros días. De un coco nace una planta, pero el coco tiene nutrientes para la planta. Bueno, la personalidad son los nutrientes para la esencia. Y entonces la necesitas. Y para tener una buena personalidad necesitas aprender a ser feliz tu cuerpo, a ser feliz y disfrutar de la vida, emociones, sentimientos, fluir con tus emociones, con todo lo que sientes, con todo lo que puedes experimentar y también fluir mentalmente. Y todo eso es parte del ego. Todavía no es lo que eres como esencia, pero es imprescindible para volver a la esencia, estar bien. Entonces la primera etapa en el libro, por ejemplo, durante 9 semanas tú puedes lograr educar un poco tu mente para empezar a observarte y ver diferentes partes de ti, diferentes personalidades, circunstancias, tus tendencias emocionales negativas, emocionales positivas, tu mente, el tipo de pensamiento. Y ya creas algo, empieza a cambiar la estructura cerebral luego de 8 o 9 semanas de meditación, eso está demostrado. Claro que habría que hacerla diariamente, ¿no? Y entonces sí puedes empezar a manejar tu vida. En cualquier situación, porque he visto gente que salió de situaciones que no se pueden ni contar. El pozo más profundo. Lo peor de lo peor que puedas imaginar y reconstruirse. Eso sí, necesito ayuda. Eso es lo que necesitamos las personas, ayudarnos. Alguien que esté bien, que ayude a los demás que están alrededor, el que quiere recibir una ayudita, ¿no? Y estos podcasts son a pedido de las personas, son intentando que les sirva de ayuda un poquito. De acompañamiento. De acompañamiento también. Semana 1. Repasando la película del día.
Debemos meditar en aquello en lo que nos cambia el color de las cosas que entran en nosotros, lo que filtra y confunde o lo que transforma la realidad. ¿Qué deberíamos ver tal cual es? Bueno, es que ver la realidad tal cual es necesita que uno aprenda a visualizarse. Por ejemplo, en el entrecejo, visualizo este día, lo que hice esta mañana cuando me levanté y lo estoy viendo. Y miro a esa persona que se levantó, hizo esto, aquello, lo otro, lo demás. Bueno, tomó una infusión y conversamos y estuve viendo cosas, planeando y de repente me bañé y llegué hasta aquí. Eso es una retrospectiva de estas horas de esta mañana que me desperté 10 para las 5 y no pude volver a dormir. La costumbre. Hoy es domingo, no estamos haciendo el podcast y no hacía falta levantarse temprano, pero es hermoso porque ya abres los ojos y empiezas la vida. Entonces, si un ser humano aprende a observarse, puede hacer grandes cambios. Por ejemplo, le dicen, no, pero tú actúas de tal manera y no se lo crees. Te lo dice un amigo, te lo dice tu familia, no se lo crees. Pero cuando logras hacer una retrospectiva, y eso es muy importante, lo usaba Pitágoras, eso es muy antiguo, no es nuevo. Yo lo traté de poner simple porque a mí me sirvió de manera simple, poder entenderlo de manera simple. Y esa observación de sí mismo, esa retrospectiva, te permite verte como si vieras otra persona. Entonces no necesitas que te digan, tienes mal carácter o aquello, lo otro, lo demás, porque te vas a ver a ti misma, a ti mismo, si empiezas a observarte. Por eso la primera semana se practica mucho la observación de sí mismo y mirarse en un espejo para darse cuenta, aprender incluso a construir tu imagen dentro de tu mente. Hay pequeñas prácticas que son muy efectivas, muy efectivas. Es fácil observarse. Por ejemplo, a lo mejor me extiendo y hay más ahí para decir o preguntas. El detalle aquí importante que tú puedes observar una botella sencilla y la observas durante 5 minutos, la grabas, luego cierras los ojos y creas la fotografía de esa botella en la mente. Entonces vas practicando y luego es fácil mirarte, observarte, porque la mente se puede observar a sí misma. Entonces en tu mente observas la película de tu vida, de ese día, y empiezas a conocer cosas increíbles. Sirve para toda la vida, ¿eh? No es, pero es un comienzo importante, muy importante. Bueno. Sí, en realidad poseemos un par de ojos más profundos con los cuales podemos mirar más conscientemente. Así es. De esa manera será más fácil enfrentarnos con la realidad y descubrir que podemos hacernos responsables de nosotros mismos y de lo que nos sucede, hasta tal punto que podemos llegar a crear la realidad que queremos vivir, lo que nos está comentando ahora. Maestro, y vamos aquí a marcar ya la rutina de cómo empezar la práctica. Dice marcar el comienzo utilizando una campana con el fin de adiestrar nuestra mente, enseñándole que es momento de estar con nosotros mismos. Ese es el ejercicio más importante. Toca la campana y tu mente ya, cuando tienes tiempo de práctica, ya dice, voy a meditar. Ya te preparas y le sigues. Empiezas a respirar profundo. Hay que aprender la respiración Ujjayi. Por eso no tienen que ver mi blog, pero el YouTube, hablo del blog porque empecé hace muchísimos años con un blog. Bueno, la cuestión es que aprender a respirar, la respiración Ujjayi, la respiración para calmarse. Entonces te relaja física, emocional y mentalmente. ¿Y qué continúa? Bueno, una vez que logras un estado de relajación, ahí sí puedes comenzar a mirar la película. Bueno. Sí, luego que estemos ya listos, o sea, ya marcamos, ya hicimos un stop, un alto. Sí. Al ruido de la vida cotidiana. Sí. De nuestro día. Sí. Que a los niños que ya los mandé a la escuela, que ya les ayudé con la tarea, que ya hice los alimentos.
Si soy soltero, soltera, ya llegué de la oficina o de hacer lo que hago, me pongo cómodo, me regalo 10 minutos para mí. Sí, para comenzar. Hago un alto, hago el ejercicio de respiración y ahora sí, empiezo a practicar a ver mi película. Así es. Sí. Inclusive, la retrospectiva conviene hacerla al atardecer o a la noche, como le indicaste. ¿Por qué? Porque vas a observar tu día, está fresco el día en tu preconsciente. O sea que puedes rescatar muchos detalles y observar tu comportamiento. Por ejemplo, me molestó esa persona, es un egocéntrico, orgulloso. Y me observo cómo reacciona ante eso. Me observo y puedo llegar a descubrir que yo actúo igual. Pero cuando uno aprende a observarse, actúa igual que justamente ese individuo que estoy viendo como orgulloso, prepotente, como sea, egocéntrico. Es maravilloso. Pero ahí antes de terminar la meditación es conveniente estar en paz. Ya el día pasó. Terminar en paz para irme a dormir tranquilo. Arreglo lo que haya que arreglar, retoco, anoto, por ejemplo. Es muy importante, si descubro algo, anotarlo, porque eso me va a servir para continuar una meditación otro día, porque ya recuperé algo, ya me di cuenta de algo. Pero hay que terminar relajado y en paz. Muy importante cada día tratar de terminar en paz. Con uno mismo, con la vida que has vivido, lo que te rodea, terminar en paz. Y decirlo inclusive. Inclusive hay muchas maneras de hacerlo. A veces me sentí vacío, me sentí solo, entonces puedo decirme, me amo profundamente, por ejemplo. Hasta sentirlo, lo repito varias veces. Pero hay que lograr terminar bien el día, el que sea. En fin, bueno, hay mucho para hablar de la meditación. Mucho, hay muchas cosas que podemos aplicarlas de manera fácil y prácticas. Fácil. No importa lo que hagamos, las actividades que tengamos, es momento de empezar a mirarnos y dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Y a estar en paz es hacer las paces con nosotros. O sea, en mi meditación voy a hacer la paz. Me descubrí que mentí, me descubrí que le hice daño a alguien. Híjole, no debía haber dicho eso, o debía haber dicho eso y ahora estoy en conflicto conmigo. Todas esas cosas en las que nos vamos descubriendo, hay que clarearlas al final del día. Sí. ¿Es real? ¿Mentí? ¿Hice daño? Entonces, si me observo y me doy cuenta, ¿cómo hago para terminar en paz? Simplemente puedo decir, bueno, mañana le pido disculpas a la persona, mañana trato de ver cómo me retracto, cómo arreglo ese daño. Pero el problema más grave es que reconocer que de repente uno a veces puede ser dañino, que es mentiroso, que manipula, no es tan fácil. Las primeras etapas de meditación es observarse. Regularmente somos nosotros los que nos sentimos ofendidos y agredidos. Así es. Además de eso, se explica psicológicamente, Jung lo explica de una manera extraordinaria. Es difícil meditar, no porque sea difícil, porque cualquier persona se puede sentar a meditar en cualquier lugar. Inclusive ahora he visto gente en la NBA que hace meditación. Entonces, incluso antes de tirar al aro, se conecta, respira, se pone en presente. No es una broma. Entonces, aquí lo importante, realmente importante, es que uno logre estar bien con uno mismo, aún con su lado oscuro, aún con sus debilidades. Y si quiere y decide superar sus debilidades, está en una etapa interesante,
Pero lo difícil para meditar es que uno huye de sí mismo. Entonces usa cualquier excusa con tal de huir de sí mismo. No tengo tiempo para meditar hoy. No, y me pongo con el celular y pierdo 1 hora de tiempo en nada. Sí tienes tiempo, pero no quieres. Hay algo en ti que te impide. Entonces, dentro de uno mismo hay partes que nos boicotean. Hay que descubrirlas también. Hay que observarse profundamente. Siéntense a meditar. Necesitamos que toda la humanidad medite. Bien, entonces hacemos el ejercicio, nos dedicamos ese tiempo, marcamos el inicio, vemos la película del día, nos observamos de manera franca, hacemos las paces con nosotros y con todo. Resolvemos lo que hay que resolver. Bien. Escribimos lo que hayamos identificado que podemos mejorar. Así es. Y si vimos algo muy negativo de mí mismo, en la imagen, en la película, es muy importante que mire algo positivo de mí mismo en la película, en el mismo día o en el día anterior. Es muy importante para terminar, decir, bueno, tan malo no soy, porque a veces uno descubre cosas de sí mismo que nos dan vergüenza, ¿no? Lo sé por experiencia, o sea, a mí me ha dado vergüenza de mí mismo muchas veces, sobre todo en los primeros años, corregir tendencia, y sí, porque a veces actúa mal. Aprendí apenas, empecé a ver todo esto, me di cuenta de mi comportamiento con mi madre, mi comportamiento con mi padre. Entonces uno va viendo que en realidad sí haces cosas que no son tan buenas. Y las puedes ir cambiando si quieres, ¿no? Y eso hace de tu vida una buena vida, cuando eliges mejorarte a ti misma, a ti mismo. Muy bien. Maestro, vamos a cerrar este episodio. Nos regala una meditación de 3 minutos con el ejercicio de inhalación, de ver un poco la película hasta este momento y cerrar en paz. Muy bien, miren, vamos a hacer de cuenta que vamos a meditar media hora en 3 minutos. Perfecto, ¿no? Entonces me siento cómodo, me relajo, ¿sí? Cómodo, puede ser en una silla, muy cómodo, y empiezo. Cerramos los ojos y comienzo a respirar conscientemente. Inhalamos, sintiendo el aire que pasa por las fosas nasales, la garganta, llega a los pulmones. Retengo un poco y exhalo lentamente. Retengo un poquito sin aire y vuelvo a inhalar. Exhalo suavemente. Esa respiración completa traqueal es muy importante porque en poquito tiempo cambia la vibración, la frecuencia de mi mente. Me di tiempo, vamos a suponer que ya pasaron 5 minutos de respiración, 10 minutos. Nos sentimos relajados, tranquilos. Entonces, miro en mi mente, en el entrecejo, y comienzo a mirar esta película del día de hoy, cuando me levanto, y empiezo a observar ese ser humano que se levanta, observo cómo se encuentra, cómo se encontraba, y empiezo a mirar cada parte del día. Obsérvate. Luego de observar y recordar todo el día, pasaron 5 o 10 minutos. Entonces voy a volver a observar la película y voy a ver qué de negativo tuvo
ese ser humano en la película que soy yo mismo. Emociones negativas, pensamientos, acciones, y observo algo negativo que encuentro en ese día. Y lo dejo ahí. Ahora observo la misma película desde el amanecer y busco lo positivo en las acciones, en las emociones, en los pensamientos. Cuando ya descubrí algo positivo y negativo, medito sobre cómo superar eso que considero negativo y cómo fortalecer lo que considero positivo. Y ya pasó prácticamente media hora. Y lo que hago es terminar en paz. Estado de paz. Conciencia profunda de sí mismo en estado de paz. Y cierro la meditación con un simple toque de cuenco, campana, lo que tenga. Me pasé de 3 minutos.